Espíritus del mundo, está claro que hay personas que pasas media hora con ellas y te cargan la energía de una manera que no es descriptible. Una de esas personas es nuestro senador por el PSOE, Txema Oleaga, y hoy se encuentra a solas con el huracán. Bueno, pues estamos aquí con Txema Oleaga. Txema, abogado, senador, gran maestro de masones, padre y con una visión de la humanidad que a mí particularmente me encanta, pero muchos tacharían de utópica. ¿Cómo se vive con esta intensidad de vida? La verdad es que cuando te metes en estas cosas y empiezas a trabajar y a hacer una u otra cosa política o acción masónica u otro tipo de asuntos, no eres consciente de que estés haciendo nada especialmente diferente a lo que es el trabajo ordinario, ¿no? Yo he trabajado muchísimos años como abogado, muchísimos años. Abrí el despacho a finales de los años 80, ¿no? Y vamos, nunca he tenido sensación de que ahora tuviera más intensidad de más trabajo. Lo que sí que es verdad, eso tengo que reconocer, es que el trabajo en el Senado, o en general en la política, te da una amplitud de miras, te da un conocimiento de ser humano diferente a la de cualquier otra actividad. Porque ves lo bueno, lo malo y ves también el proyecto, ¿no? Yo en todo caso te diré que estoy muy contento del trabajo que hago y me siento muy satisfecho en este momento. Eso es lo más importante. Bueno, miembro del Consejo de Bilbao Ría 2000, del Teatro Arriaga, de la Lóndiga, del Metro. ¿Cuál es tu siguiente objetivo en la vida? Bueno, todas esas actividades las desarrollé en una etapa muy interesante en mi vida, ¿no? Que fue cuando estuve como concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, fui portavoz del Grupo Socialista y 2 veces candidato a alcalde, ¿no? Entonces me tocó realizar todas esas actividades que, como puedes ver, algunas de ellas no tienen nada que ver aparentemente unas con otras, ¿no? Porque el Teatro Arriaga, por ejemplo, era básicamente una actividad cultural, 100%. El Teatro Arriaga es una auténtica joya. Dentro de los teatros municipales que hay en toda España, yo creo que es de los mejores. Tuvimos un tiempo además de producción propia muy seria con Lluís Pascual y con otras personalidades, ¿no? Y bueno, fue realmente muy interesante, ¿no? Pero claro, Bilbao Ría 2000, en cambio, era llevar a cabo la regeneración de Bilbao. Lo que ha supuesto esta transformación de la ciudad, que aunque aparentemente pueda parecer solo algo meramente urbanístico, sin embargo es mucho más profundo, porque es establecer cómo va a tener que vivir la gente de Bilbao en los años siguientes, en los años próximos. Entonces no solamente era crear un espacio, sino crear también las oportunidades para la convivencia, ¿no? Entonces eso era muy interesante. Y el metro, pues qué te voy a decir, para mí el metro fue una etapa, fue duro, porque había una huelga muy seria de transporte, y a mí el Lehendakari, Patxi López, me envió allí con el objetivo de que esa huelga terminase. Entonces había que llegar a un acuerdo. Entonces tuvimos que iniciar un proceso de negociación con los sindicatos, un proceso, además lo hicimos con mediación, con el PRECO, ¿no? con la actividad, la autoridad laboral, ¿no? Pues para llegar a un acuerdo, ¿no? Y fueron meses y meses de negociación diaria, ¿no? Con manifestaciones, con enfrentamientos típicos, con filtraciones a la prensa de cosas que no eran realidad y tal. Pero yo tengo que decirte que lo que, aparte de que conseguimos llegar a un acuerdo, yo me llevo que los que eran responsables del comité de huelga, llegué a hacer amistad con ellos. Y hoy en día, fíjate los años que han pasado, hoy en día todavía, pues tengo buena relación con ellos. Qué bonito. Oye, y con esa experiencia en transportes y en huelgas, ¿cómo ves el tema Bilbobús? Que ahí está, ya se va alargando un poquito la cosa. Pues mira, aunque no te parezca cierto, te voy a contar una historia que poca gente conoce. Venga. Bilbao tuvo un alcalde socialista por primera vez en 1920, o sea, hace ahora 104 años prácticamente. Sí. Bueno, entonces, cuando este alcalde era Rufino Laiseca, un socialista muy conocido, era junto con su hermano y con otra... eran responsables del partido en Bilbao, eran gente muy seria, ¿no? Tanto del Partido Socialista como de la UGT. Bueno, pues cuando llega a la alcaldía se tiene que enfrentar a 3 problemas. Que te voy a contar los 3 para que veas que la historia se repite, ¿no? Siempre. Uno era la dificultad de acceso a la vivienda de los jóvenes, porque la vivienda estaba muy cara.
Fíjate, Venga. hoy en día Igual. precisamente, acabamos de aprobar una ley de vivienda que es la primera vez que hay una ley de vivienda en España y se está replicando en todas las comunidades autónomas, y aquí hubo también un acuerdo liderado por los socialistas para una ley vasca de vivienda en su día, ¿no? Que intenta buscar esto, ¿no? Que el acceso a la vivienda sea más fácil, ¿no? Tuvo un segundo problema, que era que se quejaban los vecinos de que había mucho alcohol que se vendía los fines de semana y eso generaba problemas. Lo que hoy en día llamaríamos el botellón famoso, ¿no? Que hoy en día sigue siendo lo mismo. O sea, ves que hay asociaciones vecinales que hoy en día te piden que no haya consumo de alcohol. Entonces tuvo él que enfrentarse, incluso aprobó lo que hoy llamaríamos una ley seca, diríamos, ¿no? Que encima que tenía algo que ver con su pedido, la ley seca, pues se hacía bromas entonces, ¿no? ¿Y sabes cuál era el tercer problema que tuvo? Pues la huelga de transporte. Madre mía. Exactamente igual. Hace 104 años había una demanda de los trabajadores de unas mejores condiciones para su vida laboral, ¿no? Entonces, yo, si me permites, no es que no quiera entrar en el conflicto, pero nosotros tenemos una teniente alcalde, que es la que lleva el área, Nora Bete, que me consta que es una mujer preparadísima y con una capacidad de gestión, y yo no quiero influir con mi opinión en un conflicto, precisamente porque yo fui en su día portavoz y no me parece correcto. Pero sí tengo que decirte que estos conflictos laborales se repiten y estoy convencido que al final se llegará a un acuerdo. Pues esperemos que sea prontito. Si los partidos de derechas o de ultraderecha parecen atentar contra las libertades de tantas personas, ¿por qué en pleno siglo XXI parece que empiezan a recuperar tantos apoyos? Es un fenómeno que se da en toda Europa y a mí efectivamente me preocupa mucho esto. No el hecho en sí de que la gente vote a uno u otro partido, sino el motivo por el que vota. ¿Cuál es el motivo de votar a un partido que va, por ejemplo, como es el caso de la ultraderecha española, un partido que propone ilegalizar partidos democráticos? ¿Cuál es el motivo de que un ciudadano o una ciudadana pueda votar a un partido que defienda esto? O que defienda, por ejemplo, que el negacionismo climático, o que niegue la violencia de género. ¿Cuál es el motivo de esto? Y Francia probablemente es el lugar donde esto ha crecido más, pero es que hoy en día en Italia, al frente del gobierno italiano, la presidenta Meloni proviene de un partido de ultraderecha. Y los hay también con otros perfiles como Orbán y otros, ¿no?, en otros lugares. Incluso la ultraderecha en Alemania, la ultraderecha de origen nazi, que pensábamos todos que esto ya había acabado cuando se llegó al acuerdo después de la Guerra Mundial, ¿no? Pues ahora es la segunda fuerza política en intención de voto según las encuestas en Alemania, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de que alguien pueda, un ciudadano, una ciudadana que ha crecido en democracia, que se ha educado en democracia, que entiende lo que son los valores, las libertades, vote a una opción de este tipo, ¿no? Pues eso es lo que a mí me preocupa. Y creo que hay una cierta desesperación y un cierto desencanto por parte de la ciudadanía media sobre la política y sobre lo que los políticos pueden generar. Y en concreto, la gestión de la crisis anterior, la crisis que se dio en torno al año 2008, 2011, 2012, ¿no? Y entonces a partir de ahí las medidas que se tomaron, con aquel austericidio, ¿no?, que se aplicó por parte de los que dirigían entonces la política, ¿no?, pues fue algo muy serio. El caso griego, por ejemplo, en el que prácticamente anularon la democracia en Grecia, o el caso italiano, donde obligaron a imponer un gobierno que no había sido elegido por los ciudadanos y las ciudadanas, sino que era un gobierno técnico impuesto por aquellos famosos hombres de negro, ¿no? Esto ha generado un desencanto en la política y creo que tenemos la obligación, todos y todas, es decir, no solamente quienes nos dedicamos a la política, sino en general la ciudadanía, de recuperar otra vez ese espíritu de la democracia como un espacio de convivencia, de libertades, de libre pensamiento y sobre todo un espacio donde podamos convivir personas con diferentes ideologías, con diferentes sentimientos de identidad, con diferentes religiones, etcétera, ¿no? Podemos convivir sin necesidad de considerarnos enemigos los unos a los otros, ¿no? Este es el problema de fondo que yo veo. Hablando de libertades, recientemente se ha aprobado la ley trans en España. ¿Cómo se ha visto esto? ¿Cómo se ha vivido en el Senado? Fue un debate muy complejo, muy complejo, porque nos enfrentamos a una ley que regula un fenómeno que algunos cierran los ojos ante la realidad del fenómeno.
cierran los ojos ante la realidad de lo que hay. Nosotros tuvimos ocasión, cuando se iba a aprobar la ley, tuvimos ocasión de hablar con familias que tenían niños o niñas trans, ¿no? Y nos contaban el drama que suponía eso, ¿no? Nos contaban el drama humano para quienes se sentían en un cuerpo que no era el suyo. Y sobre todo las dificultades para que hicieran vida normal. En algún caso llegaban al suicidio, ¿no? por sentirse incluso culpables, ¿no? de sentirse así, ¿no? Y era una circunstancia muy difícil de abordar. Entonces, mira, yo fui, por ejemplo, yo tuve que elaborar la ley de eutanasia. Entonces, la ley de eutanasia era también una ley de estas complejas, ¿no? Porque está regulando el fin de la vida de alguien más allá del momento en el que muere por causas naturales, es decir, en realidad adelantar en la muerte de una persona, ¿no? Y son elementos difíciles de regular, donde los problemas de conciencia afectan mucho a la gente, ¿no? Pero así como la ley de eutanasia, al final llegó a tener más del 80% de apoyo de la ciudadanía en el conjunto del país, la ley trans creo que todavía queda mucho por explicar, porque hay que contar lo que es. O sea, la gente entiende el caso concreto, entiende que cuando conoce a alguien que le pasa eso, entiende el caso concreto. Pero cuando se trata de regularlo para la generalidad, efectivamente hay todavía un choque cultural muy importante. Y creo que fue una ley diríamos, muy pionera, y creo que con los años estas leyes serán ya cosas, en fin, comunes, como hay en otros casos, ¿no? En cualquier caso, el trasfondo de esto, en Necane, el trasfondo es la libertad sexual, la identidad de cada uno, ¿no? No sé si recordarás, pero cuando se aprobó la ley del matrimonio de personas del mismo sexo, lo que se generó fue una polémica absurda, que hoy en día está superada. Yeah. Pero en aquel momento fue una polémica tremenda. Decían que era una aberración moral, hubo manifestaciones en la calle, y sin embargo se aprobó la ley, la llevaron al Tribunal Constitucional, el Partido Popular llevó la ley al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se pronunció diciendo que esa ley era plenamente constitucional y legal. Y después de aprobarse esa ley, los mismos del Partido Popular que habían llevado la ley al Constitucional, que la habían votado en contra, llegaron a casarse entre ellos. Yeah. Y el presidente del gobierno de aquella época, que era Rajoy, que era el que había firmado el recurso, asistió a una boda, como sin nada. Con lo cual, yo creo que lo que pasa es que estos temas hay que abordarlos en profundidad, con mucha serenidad, y dejando el politiqueo, el intentar obtener un rédito electoral inmediato. Hay una palabra que está muy de moda ahora y que se me viene a la cabeza con eso que me estás diciendo, que se llama normalización. La normalización de todas las libertades en general, que creo que es hacia donde debiéramos ir, ¿no? Que cada uno pueda ser y expresarse como quiera, siempre y cuando no perjudique a nadie y que no sea juzgado por ello, que pueda ser cada uno como quiera. Bueno, y vista la cantidad de conflictos que asolan el planeta, Chema, ¿tú cómo ves el futuro del mundo? Danos una... venga, que tú eres muy optimista, danos una alegría, anda. Yo soy optimista por naturaleza. Por eso creo que de todas las crisis se obtiene siempre algo positivo. Y creo que en este momento, yo creo que vamos a tener una cosa positiva. Incluso aunque parezca lo contrario, en el caso de algunos conflictos armados que estamos viendo por todo el mundo, la sensación que a mí me da es que la gente más joven, el uso de la violencia es algo, en fin, que hay que erradicar. De hecho, aquí en Euskadi lo hemos vivido. En Euskadi hubo una serie de personas que optaron por la violencia para obtener sus reivindicaciones políticas. Y hoy en día nadie reconoce que aquello estaba, nadie reivindica aquello como algo positivo. No conozco a nadie hoy en día, a ninguna persona de menos de 40 años, que considere que es lícito matar a otro por ideas políticas. Y sin embargo, hace unos pocos años en Euskadi había una fuerza política que de alguna manera amparaba eso y tenía cerca de un 20% de los votos. Entonces, claro, eso supone que hemos sido capaces de darnos cuenta que el uso de la violencia genera violencia, y punto. ¿No? Hay una frase cuando Miguel Servet encuentra por la circulación menor, que eso daba lugar también a considerar la circulación mayor, y empieza a escribir sus
sus historias, ¿no? Le condenaron a muerte y fue ejecutado en efigie. Y entonces hubo un debate entre dos filósofos de la época, y uno le dijo al otro la siguiente frase: tú lo que estás haciendo es condenar a muerte a esta persona supuestamente porque defiendes unas ideas. Y le dijo: el que mata a otro, aunque supuestamente sea por unas ideas, no defiende ninguna idea, sino que simplemente mata a otro ser humano. Esa es la creo yo, la conclusión. Esto hemos visto en Rusia recientemente, ¿no? Sí, el caso de Navalny, si te refieres, es un caso, según las autoridades rusas, ha sido unas circunstancias naturales, pero es evidente que algo raro ocurre ahí, ¿no? Huele un poco mal, sí, pero bueno, no vamos a entrar en polémica. Es cierto que al final los que justifican el uso de la violencia porque dicen que defienden la patria o no sé qué idea o una religión, en el fondo lo que defienden es su propio poder frente al que se lo cuestiona. Y entonces yo creo que esto, afortunadamente en el País Vasco lo hemos visto, y yo creo que hoy en día nadie defiende el uso de la violencia, y creo que yo soy optimista y estoy convencido que el mundo al final va a ir en esa dirección. Yo también, pero me suelen decir que vivo en los mundos de Yupiche. Bueno, ya, pero yo quiero tener confianza en el ser humano, y aparte que es que me parece que si todos nos pusiéramos violentos el mundo no tendría continuidad. Claro. En 4 días acabaríamos todos con todos y se acabó. Entonces, si queremos una continuidad, creo que solo pasa por lo que dices, por llevarnos bien y por respetarnos. A mí no me parece tan difícil, pero bueno, si echamos la vista atrás, hace poco tuve que dar una conferencia a las Juventudes Socialistas. Y claro, han pasado 120 años de la fundación de las Juventudes Socialistas, ¿no? Y yo les decía, si tú te colocas hace 120 años, cuando Tomás Meave funda las Juventudes Socialistas en España, él básicamente defendía 3 cosas, que era una, que no trabajaran los menores de 14 años, que trabajaban en las minas, en las fábricas y morían todos, ¿no? Porque además en las minas les metían hasta muy dentro para colocar los explosivos y no les daba tiempo a salir y morían por una explosión, ¿no? Lo segundo era que no enviasen a los menores, a los jóvenes, no los enviasen como carne de cañón a guerras que eran guerras de personas que tenían intereses propios, eran las grandes burguesías, las que hacían guerras supuestamente por la patria, por no sé qué, pero en el fondo no era más que una guerra por intereses económicos, y morían las personas jóvenes. Y la tercera, la educación. Que hubiera educación pública, en aquella época era hasta quiero recordar que se defendía hasta los 14 o 16. Bueno, hoy en día eso está superado. No hay ningún menor que trabaje, por lo menos en Europa, ¿no? Otra cosa es en otros lugares del mundo, pero en Europa nadie trabaja con 14 años, ¿no? La educación pública es obligatoria, ¿no? Hasta los 16 años, ¿no? Y se quiere llevar hasta los 18. Y evidentemente pues las guerras y todo esto pues ya tienen otro sentido, ¿no? Incluso hay ejércitos profesionales, ¿no? Con lo cual, lo que aquellos vieron y que consideraban en aquel momento, probablemente les dijeron una utopía, pues hoy en día es realidad. Pues eso es yo por eso soy optimista, ¿no? ¿Ves? Qué guay. Bueno, sí parece que la distancia entre la sociedad y la política cada vez se hace más grande. ¿Tú a qué crees que se debe esta brecha? Pues aquí hay en juego 2 cosas diferentes. Hay una que es el concepto de responsabilidad. O sea, la política es asumir responsabilidades. Lo que no puede hacer el político es derivarlas al ciudadano. Vamos a poner un ejemplo. Suponte que un ejemplo local que todo el mundo puede entender perfectamente, para no hablar de grandes asuntos, ¿no? Suponte que tú tienes que tomar una decisión sobre derribar un edificio, porque vas a hacer porque es un edificio que está en malas condiciones y hay que derribarlo, y entonces tienes 2 opciones: o por una carga explosiva y explota y ya está, pero claro, eso puede generar grietas en edificios de al lado, o hacerlo por métodos tradicionales, lo cual supone varios años de ir poco a poco derribándolo y tal, con las molestias, interrupciones del tráfico, de la convivencia. Pues eso es una decisión política, la tiene que tomar el alcalde de la corporación de ese lugar. Lo que no estaría bien es convocar, vamos a poner por caso, una consulta, que la gente vote, y luego si pasa algún problema digas, como tú has votado, eres tú responsable. No, perdona. La política es la responsable. Tú, la toma de la decisión la puedes hacer o por consulta o por una decisión del Pleno. Pero las consecuencias para los ciudadanos o las ciudadanas, si la decisión adoptada no es correcta,
no la puedes extender a todo el mundo. Tiene que haber una asunción de responsabilidad de quien está ahí, ¿no? Porque para eso te eligen, ¿no? Y entonces, claro, a veces el tomar decisiones hace que a veces tengas que tomar distancia. Ese es un primer elemento. Y luego está el segundo, y es que efectivamente en la política, y esto es un mal endémico, a veces hay más preocupación por asuntos propios de las organizaciones políticas o de los propios políticos, ¿no? que viven de la política. Hay, o se pone en un primer lugar más eso que otras cosas, ¿no? Pero en general yo te diré que la experiencia a mí me dice que los que mejor conocen la sociedad son quienes gestionan la vida política. Es decir, no hay nadie que conozca mejor una ciudad que un concejal. Nadie. Porque conoce todo, porque tú conoces una ciudad, tu perspectiva personal, el barrio en el que tú vives, o las condiciones que tú vives, o el transporte que tienes que coger cada día, ¿no? Pero no ves otras cosas. Y sin embargo, quien es concejal y está al frente del ayuntamiento, ese conoce tu realidad y la de los otros 350 y pico mil vecinos que hay en Bilbao. Entonces, es verdad que puede parecer que hay distancia, pero yo creo que en alguna ocasión, y es verdad, reconozco que en alguna ocasión existe esa diferencia, pero yo creo que en líneas generales la política conoce mejor los problemas que lo que se piensa, y que conoce de verdad lo que pasa en la sociedad. Pero ¿no te da la sensación de que la juventud, por ejemplo, las nuevas generaciones, están como muy, muy alejadas? O sea, realmente tú les hablas o les preguntas por política y la mayoría de ellos te vienen diciendo que eso no va conmigo, es algo que a mí no me influye, o sea, no tienen interés cero. Es cierto, eso es verdad. No sé si es solo ahora o ha pasado también en el pasado, yo creo que... Pero por otro lado, fíjate, o sea, siendo cierto eso, también es verdad que la gente joven es muy solidaria. Van a los campos de refugiados. Mi hija iba a campos de refugiados cuando era más joven, ¿no? Ahora ella es profesora y iba, y yo, la verdad es que estaba asustado hasta que volvía, ¿no? Porque iba a esos sitios que eran, ¿no? Pero bueno. Realizan actividades solidarias que son sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, ¿no? De recuperación de espacios naturales, ¿no? Es increíble. Se comprometen con el cambio climático, se comprometen con causas de la diversidad, lo que hemos hablado desde la ley trans, ¿no? Se comprometen con causas de la diversidad. Entonces, yo creo que lo que pasa es que probablemente hay un momento en la vida en que no eres consciente de que la verdadera transformación de un país se hace con la política. Y la política es la que te permite luego transformar eso, ¿no? Hay una frase que a mí me parece genial, que era de Ramón Rubial. Ramón Rubial decía que en democracia la revolución es el boletín oficial del Estado. Y yo creo que es verdad, o sea, porque, por ejemplo, si dos personas del mismo sexo quieren casarse, pueden irse a vivir juntas, pero para ser matrimonio, ¿qué tiene que haber? Pues una decisión política en un parlamento que apruebe eso. Y entonces, cuando se aprobó la ley, eso ya era, a partir de ese momento ya era un derecho de esas personas, ¿no? Entonces, hay que hacerlo así, ¿no? Pero reconozco que a veces la política se vive como algo pues, muy distante, que a mí no me afecta y tal. Pero la verdad es que yo suelo decir a las personas más jóvenes cuando doy las charlas y tal, les suelo decir, vale, tú crees que la política no va contigo, pero la política sí que te tiene en el punto de vista. Es que cuando has dicho que estaban muy implicados, justamente, es que todas las causas que has nombrado, y te iba a decir, ¿y acaso eso no es política ya en claro, sí, no? O sea, claro, eso es. Realmente se supone que es para eso. Y a tenor de los últimos resultados electorales, ¿a ti no te parece que el pueblo está pidiendo un pacto PP-PSOE? No lo tengo claro. Yo creo que lo que sí que pide la gente es un pacto en asuntos de Estado. Eso yo sí tengo claro. Es decir, en la política hay, para entendernos, hay, como si dijéramos, dos elementos en consideración. Uno, son los grandes temas, ¿no? Los temas que afectan a la definición del Estado, de la convivencia. Entonces ahí tiene que haber un pacto. Es como cuando se hace una Constitución, ¿no? Una Constitución no la van a aprobar el 30%, tienen que aprobarla una mayoría cualificada, ¿no? Entonces son los mismos asuntos de Estado en donde sí creo que tiene que haber acuerdo. Y luego está después, en cambio, la otra parte de la política, que es la que la define la ideología. Entonces tú pones el acento en una cosa por tu ideología. Entonces ahí, en ese sentido, no lo veo tan claro. Pero sí estoy de acuerdo completamente con la pregunta en cuanto a que yo creo que los asuntos de Estado sí tienen que concernir
no solo a los dos grandes partidos, sino, digamos, a la generalidad de los partidos, ¿no? Por ejemplo, y entrando en un tema concreto, el asunto de Cataluña. Yo creo que es un asunto de Estado. Es decir, que una comunidad de 8 millones de personas, en un momento determinado, haya tenido la sensación de que se quiere marchar del resto del país, porque no puede mantener una convivencia, sea cierto o no los argumentos que utilizaban los políticos independentistas, sea cierto o no, yo no me quiero meter en este tema, sino me estoy refiriendo al conflicto de fondo, ¿no? Yo creo que es un asunto de Estado decir, oye, vamos a hacer que estas personas que han podido sentirse fuera, vuelvan a sentirse dentro. Yo creo que eso es un asunto de Estado y que hay que resolverlo, y que tiene que resolverse mediante la cesión de todo el mundo. Si cada uno mantiene que su postura es la válida y la otra es la equivocada, pues no hacemos nada. Entonces, ese tema para mí es un asunto de Estado. Igual habría que centrarse más en España se une y no en se rompe, ¿no? Eso yo lo suelo decir, ¿no? Cuando discutimos con los independentistas, tú planteas la independencia y yo te planteo la convivencia, ¿no? Si hubiera que votar en un referéndum, ¿qué votarías antes, independencia o convivencia? Y dice, hombre, es que así dicho, no, así dicho no, es que esa es la cuestión. Claro. Bueno, y pues para concluir, ¿para cuándo, Chema, un partido político con ideas masónicas? Bueno, pues es buena pregunta esta, porque aunque poca gente sepa, Esquerra Republicana de Cataluña es un partido que fue fundado por masones. Y de hecho, en sus emblemas, en lo que serían sus logotipos y tal, sus emblemas, hay algunos elementos masónicos. También es cierto que, por ejemplo, los que declararon la independencia en los Estados Unidos, George Washington y compañía, ¿no? Eran masones. De hecho, el dólar es un símbolo masónico, o por ejemplo, el Museo del Louvre en París tiene también la pirámide masónica y tal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la masonería tiene prohibido en su seno, tenemos los masones prohibido en nuestro seno, discutir de política y de religión, no en el sentido de los valores profundos, en eso hablamos de eso todos los días, ¿no? Sino en cuanto a los temas partidistas o confesionales. Es decir, yo no puedo debatir con otro hermano de mi logia en términos partidistas porque podríamos romper la armonía, porque imagínate que pues, fuera del Partido Popular, por ejemplo, como ocurre, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pues hay gente del Partido Popular y gente del Partido Socialista, conviviendo en una logia. Pero sí podemos hablar de temas que nos unen o de temas comunes. Te voy a poner un ejemplo. Los masones tuvieron un debate sobre la pena de muerte y llegaron a la conclusión de que la pena de muerte no es aceptable, porque supone un atentado contra la dignidad del ser humano y negar la posibilidad de que un ser humano pueda tener una segunda oportunidad. Y entonces decidieron que la pena de muerte era contraria al espíritu, diríamos, de la ciencia, de la humanidad y de los derechos fundamentales. Y entonces pues se pusieron en contra. Entonces eso es una decisión política, porque hay otros políticos que defienden la pena de muerte. En algunos países, en Estados Unidos se aplica incluso, ¿no? Pero sin embargo los masones consideraban que eso no era correcto. Entonces tú sí puedes debatir de temas políticos o de temas religiosos o de temas filosóficos sin ninguna restricción. Lo único que se te pide es que no lo hagas desde una postura partidista o confesional. Por eso no podría haber un partido político masónico como tal, porque solo podría ser en los asuntos comunes, en los asuntos del conjunto de la humanidad, pero luego ya cada uno tiene su propia ideología y tiene que aplicarla, ¿no? La masonería no es política. A ver, es que para el que no lo sepa, porque es verdad que hay mucho desconocimiento todavía, yo le hago esta pregunta porque, bueno, me gustaría que describieras así, en 3-4 puntitos, qué valores son los que se cultivan y se defienden dentro de la masonería. Y que por eso es que te pregunto para cuándo un partido político con ideologías de la masonería. Bueno, pues la masonería defiende básicamente 3 grandes principios, que son muy conocidos porque son los mismos de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad. La libertad se entiende desde un punto de vista masónico como la libertad de pensamiento, el pensamiento crítico. Y por lo tanto, todos los seres humanos tienen derecho a pensar y a que se respete lo que piensen los demás. De hecho, nosotros en nuestros debates internos, cuando debatimos con otro, la postura que tú tienes que adoptar, ¿no? La posición intelectual que tienes que tener, es la de yo tengo esta idea, tú tienes la otra, pero yo voy a intentar ponerme en una situación según la cual
quizá tú me puedes llegar a convencer. Claro, si yo me pongo desde el principio, no, mi idea es esta y ya está, pues no hay nada que hacer. Pero si tú admites intelectualmente que el otro puede tener razón en parte y te pueda convencer, pues, por ejemplo, el Papa dijo en cierta ocasión que solo una sociedad laica garantiza la convivencia de personas de diferentes religiones, porque cada uno tiende a pensar que la suya es la buena y la otra es una herejía, ¿no? Bien. Entonces, libertad de pensamiento es la primera. La segunda es la igualdad. Todos los seres humanos nacen iguales. Lo dice así la Declaración de Derechos, ¿no? Que es una declaración en la que participamos los masones. Participaron, yo no vivía entonces, en 1789. Estás muy joven, tú para eso. Son muy joven pasto, ¿no? Entonces, ese día se mantiene. Entonces, todos nacen iguales en derechos y en libertades, por lo tanto, tiene que haber igualdad de oportunidades. No que a todos nos traten por igual, porque somos diferentes, pero sí que haya igualdad de oportunidades. Entonces, educación pública, sanidad pública para todos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que son las que garantizan la igualdad de unos y otros, la igualdad de derechos, ¿no? Y la tercera es la fraternidad, que yo creo que esto se va a entender perfectamente. En política utilizamos un concepto que es solidaridad, pero no es lo mismo, porque en la solidaridad tú pones el límite, tú dices, yo voy a ayudar a estas personas hasta aquí, pero aquí me paro. Bueno, pues la fraternidad es más profundo, porque el otro o la otra es tu prójimo, y ese prójimo es tu hermano o tu hermana. Por lo tanto, no hay limitación. Tú no puedes poner límite porque estás ligado por unos lazos, diríamos, que son sagrados en un sentido cívico del término, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, la fraternidad indica que tienes un compromiso con tu prójimo muy superior al de la mera solidaridad, que es lo que se aplica en política, ¿no? Entonces son los tres principios de la masonería. Y la definición que tiene, hay una definición, vamos a decir así, oficial, ¿no? Pero bueno, la definición oficial es: la masonería es vamos a decir así, una suerte de moralidad enseñada por alegorías y que, o sea, velada por alegorías y que se enseña mediante símbolos. Pero claro, si yo te digo esto así, dices, bueno, ¿eso qué significa? ¿No? Qué raro. Entonces, es muy sencillo, ¿no? En la Edad Media existían unas representaciones teatrales, por ejemplo, aquí en España había, ¿no? Que eran los autos sacramentales, que eran representaciones teatrales para imprimir en el corazón de quien estaba viendo aquello, ¿no? Valores religiosos. Las moralidades era una cosa semejante que se daba sobre todo en el mundo británico, y era para imprimir valores cívicos. Entonces la masonería es como una serie de ritos, ¿no? Que lo que hacen es imprimen valores cívicos en sus miembros. Valores cívicos para los cuales utilizas las alegorías y los símbolos, es decir, que es un lenguaje. Y con ese lenguaje lo que intenta la masonería es que sus miembros se vayan formando, vayan adquiriendo esas herramientas que puedan luego aplicar en el exterior en su vida diaria. Es básicamente el asunto. O sea, es decir, para entendernos, es preparar ciudadanos. Y por ponerte un ejemplo, y con esto ya terminaría me estoy extendiendo mucho con esto, ¿no? Pero hay un libro muy bonito, escrito por un sacerdote católico, por lo tanto no es masón, pero ha investigado la masonería. Es el padre Pedro Álvarez Lázaro, y él dice que la masonería es una escuela de ciudadanía. Y entonces yo creo que ese es probablemente una de las definiciones más bonitas, porque no es solo eso, es más la masonería, pero eso es una parte muy importante y una definición muy bonita de la masonería. Pues no sé qué opinaréis, espíritus del mundo, pero yo creo que si esto se extiende por el mundo, se acaban las guerras y se acaban los problemas. Así que con estas palabras tan bonitas y con toda esta esperanza que nos dejas, Chema, aquí nos despedimos. Hasta la próxima.